¿Qué tal, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy quiero hacer este video para hablar un poco acerca de este tema tendencia que todavía está en tendencia, ¿no? Que es la conversión de Farruko y cómo tenemos casi a una semana, en la que él testifica de su fe, se arrepiente de una de sus canciones y bueno, y él expresa de que Dios está tratando con él. Él expresa de que ha tenido un encuentro personal con el Señor, de que desea comenzar la vida cristiana. Y quiero comentar algunas cosas en cuanto a esto. Primero, no quiero ser pesimista, no quiero quizás ser aguafiesta, ¿no? O decir de que es algo falso, pero debemos entender de que esto sucede constantemente. El arrepentimiento de Farruko como tal, quizás por la canción esta Pepa, que le hace alusión a las drogas y a todo eso, pero sí hay algunos cantantes o figuras deportivas, personas famosas, que constantemente se han identificado con el cristianismo, quizás son teístas, por lo menos reconocen a un Dios, hablan de Jesús. Por ejemplo, Neymar en una de las finales de la Champions se colocó aquí una banda que decía 100% Jesús, y como todo eso no significa nada, simplemente es una identificación que se hace en ese momento, pero la vida de la persona no muestra un cambio, no muestra el fruto del Espíritu, no muestra una nueva criatura, la cual es posterior a la conversión. Ahora bien, otras personalidades no ha sucedido así. Por ejemplo, con Héctor el Father, quien en sus tiempos fue un cantante de música secular, se convierte y esta persona, este hermano de la fe, sí ha dado frutos en cuanto a su vida cristiana, ha demostrado ser un verdadero creyente. Por otra parte, hay otros artistas que se han identificado con el cristianismo, pero su vida literalmente no muestra una conducta, un testimonio de una persona que intenta conducir su vida de acuerdo a los parámetros bíblicos, de acuerdo a lo que la Biblia menciona, de acuerdo a lo que la Biblia establece. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el caso de Farruko? Pienso que la conversión o una palabra, decir la oración de fe es tan solo un paso, no es la conversión como tal. Podemos estar seguros de que el Señor podría estar tratando con Farruko, pero lo más prudente por ahora es esperar y orar por él, esperar que él reciba un discipulado bíblico, Farruko, así como otros cantantes, y regreso al punto anterior, así como otros cantantes que profesaron la fe cristiana, pero que no dieron fruto. Esto no debe pasar con Farruko y ojalá esto no pase. Pero Farruko necesita un discipulado bíblico urgente, rápidamente. Luego de que una persona se convierte al cristianismo, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, debe ser discipulado por una iglesia local que le brinde cuidado, atención, porque literalmente el recién convertido, el nuevo creyente, es un bebé de brazos que necesita ser instruido en los caminos del Señor, en su palabra, en los preceptos básicos, la leche espiritual no adulterada, de esa que habla Hebreo. Farruko necesita esa leche espiritual para que no pase lo mismo que pasó, por ejemplo, con Almighty, que según mi opinión, y esto es algo bastante personal, según mi opinión, Almighty necesita atención espiritual, y atención espiritual no me refiero a ningún tipo de artes ocultas, nada de eso, no estoy hablando de una atención espiritual ajena a lo que la Biblia dice. Oración, necesita atención, él necesitó en su tiempo todo eso, y un discipulado más firme y fundamentado para que no pasara lo que terminó sucediendo, en la que en un día salía alabando a Dios y que hablando en lenguas, y otro día simplemente estaba fumando, estaba pidiendo dinero. Pienso que en su caso necesitó un fundamento sólido de la palabra para que él entendiera qué es lo que había hecho, qué es lo que ese paso de fe que había dado. Así que en este caso, Farruko necesita una atención pastoral, ministerial, espiritual, cuidadosa, intensiva, amorosa y sobre todo bíblica, para que su fe, para que esa semilla que ha sido sembrada de buen fruto, como dice la parábola, unas cayeron entre espinos, otras cayeron entre pedregales, otras junto al camino y otra cayó en buena tierra y dio fruto y produjo al 100 y al 100 por uno. Ahora bien, ¿cómo identificamos que esta semilla de la palabra que ha sido sembrada en él ha dado fruto? Bueno, hasta ahora está en ese proceso y no sabemos, con el favor de Dios queremos creer de que él dará fruto, de que creerá
y aceptará el evangelio como tal y vivirá una vida para su gloria, para la gloria, no para la gloria de Farruko, sino para la gloria del Señor, del Cristo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, y entenderá con el favor del Señor la doctrina y crecerá en los caminos del Señor y será alguien que pueda predicar el Evangelio de Cristo. Ahora bien, eh, por ahora nos queda esperar. Es muy apresurado quizás decir de que es una conversión, de que es falsa, de que todo es marketing, porque ciertamente el hombre tiene otros contratos. Esto es algo bastante complejo en la que los cantantes se meten, hay contratos, hay disqueras, hay conciertos que dar, hay acuerdos que deben sostenernos. En lo personal no quiero decir de que debe irse a un problema legal, renunciar a todo eso. Pienso que poco a poco él debe ir desligándose si en verdad quiere tomar su cruz y seguir al Señor Jesucristo, si en verdad quiere abandonar el mundo, quiere dejar la amistad con el mundo, debe haber un corte radical entre el mundo y él, debe existir una enemistad entre el mundo, es decir, no el mundo las personas, sino el sistema que dirige el mundo, el sistema con el que va el mundo dirigido hacia el pecado, hacia la inmoralidad, hacia todo valor en contra de Dios. Así que debemos entender de que es complejo para un cantante que lleva años en este negocio, que lleva años grabando, años cantando, contrato por aquí, acuerdo por allá, dinero que va y viene, es complejo. Pero si en verdad una persona ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, no le importará todo eso. Y si tiene que poco a poco irse desligando y abandonando todo eso y ir dejando todas estas disqueras quizás o los contratos que tenía para grabar canciones que hablan de valores contrarios a la palabra, contrarios al Dios que él dice adorar, contrarios al Dios que él dice sujetarse, contrarios al Dios que él dice que está tratando con él, lo más lógico y lo más teológico y bíblico es que él se desligue de eso con prudencia, poco a poco, hay que tenerle paciencia. Es un nuevo creyente y esto es algo bíblico. La escritura dice de que vosotros, que si un hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Es decir, eh, cuando una persona, y cuando él este pasaje está hablando, vosotros que sois espirituales, que sois maduros, y este hermano que es inmaduro, que es nuevo en la fe, que puede ser que no haya crecido mucho en los caminos del Señor, lo cual no se da por la cantidad de años que llevas en el Evangelio, sino por la disposición del corazón a servir, a adorar y a arrepentirse, a luchar con el pecado. Si una persona es un nuevo creyente, un cristiano maduro cae, hay que tenerle paciencia. Obviamente no se va a dejar esto un libertinaje para que la persona haga y deshaga con su vida y coloque el nombre de su iglesia, el nombre de su congregación en tela de juicio por su mal testimonio. Y eso es cuestión de libertinaje y se debe aplicar la sana disciplina, ¿no? Pero en el caso de Farruko, él no forma parte de ninguna iglesia y debe ser incluido en una iglesia local, como dije, bíblica, una iglesia sana, una iglesia de doctrina frontal, no de doctrina frontal, sino de doctrina firme, de doctrina bíblica, en la que él pueda crecer en los caminos del Señor y pueda más bien no ser un trofeo, porque muchas veces veo, se ve en las redes, ¿no? Que quieren utilizar a Farruko como si fuera un trofeo, como si fuera un logro, un premio que ha ganado el cristianismo y está, y ahí lo vamos a colocar y ahora él va a estar allí proclamando el evangelio. No, porque él es un ser humano, él es una persona que necesita ser cuidada, atendida y también evangelizada, no evangelizada, pero sí discipulada como tal. Y hay que volverle a explicar los caminos del Señor, hay que volverle a explicar la doctrina, hay que volverle a explicar qué es el paso que ha hecho, que no es una oración de fe como tal, porque muchas veces eso pasa, la persona se predica un evangelio en el que no, ven a Cristo porque Él te va a solucionar los problemas, si tienes problemas, si estás enfermo, ven a Cristo. Y resulta que es un evangelio falso, porque el Señor no prometió riqueza, no prometió inmunidad absoluta contra el coronavirus, no prometió inmunidad absoluta contra el Omicron, no, el Señor no prometió comodidad, el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sea que nos enfermemos, sea que tengamos problemas o no, sea que estemos deprimidos o no, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, se debe siempre predicar un evangelio en el que Cristo es el centro y no
una especie de mago de lámpara que te va a solucionar tus problemas. Entonces, yo estoy abatido, tengo problemas y voy a Cristo para que Él solucione mis problemas. Y ese no es el Evangelio. Si una persona se convierte creyendo eso en su mente y hace la oración de fe, debe examinarse espiritualmente, y porque no es lo correcto y no es lo bíblico. Y por amor al alma de esa persona, por amor a la vida espiritual de esa persona, se debe examinar la conversión del individuo con el fin de que la persona entienda el Evangelio, crezca en la fe, entienda la escritura poco a poco y pueda ir dando sus primeros pasos y pueda ir luchando contra el pecado, ordenando su vida, si ha herido a otras personas, pedirle perdón, arreglar cuentas. Eso es lo que tiene que hacer Farruko en este tiempo. Ahora, yo quiero dar mi opinión con respecto a la nueva etapa de Farruko. Es una opinión personal, quizás no la comparta todo el mundo, obviamente, pero es una opinión personal y fundamentada en la escritura como tal en el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo alrededor de más de 3 años estudiando las escrituras, algunos dicen que más, pero estuvo un tiempo estudiando, preparándose para llevar su ministerio del apostolado. Los apóstoles, los 12, estuvieron con Cristo 3 años, 3 años los que Cristo los instruyó para prepararlos para la misión que tenían por delante. Ahora bien, según mi opinión, Farruko necesita un tiempo de preparación, necesita un tiempo de doctrina con el fin de que él pueda entender, pueda comprender cuáles son los atributos de Dios y cómo adoramos a Dios, porque yo no puedo adorar a un Dios si no lo conozco. No puedo adorar al Señor Jesucristo si no tengo en cuenta cómo Él debe ser adorado, cómo Él quiere ser adorado, y Juan capítulo 4 habla de eso, y en el canal tenemos un video acerca de la mujer samaritana y la verdadera adoración. Así que es imposible, según mi punto de vista, adorar correctamente al Señor si no se comprende la escritura y si no se entienden los atributos de Dios, si no se entiende el amor de Dios, si no se entiende la ira necesaria de Dios, porque si el Señor no se irara en contra del mal, Él no sería santo y no sería justo. Así que no sería el Dios bíblico que está en la escritura plasmado, que no soporta lo malo, que ciertamente está irado en contra del pecador, en contra del pecado, pero de una salida a través de su Hijo Jesucristo. Así que un cantante no debería, de una vez que se convierte al siguiente mes, salir y grabar y los otros cantantes ir y hacer colaboraciones. Desde mi punto de vista es bueno, porque la persona está comenzando su nueva etapa como artista cristiano, pero no es tan correcto porque el individuo, el artista, el recién convertido debe alimentarse de la leche espiritual con el fin de poder adorar correctamente, porque hoy día tenemos tantas canciones cristianas y hay variedad, ¿no? Muchos cantantes cristianos, mucho menú, ¿no? Para escoger. Y quiero comentar casualmente, hace como media hora estaba viendo una publicación de la página de Facebook de Instituto Profético Apostólico Sobrenatural, y ellos publicaban una imagen y ellos decían: es más peligroso escuchar una canción cristiana, entre comillas, herética, que escuchar una canción secular. Es decir, es más peligroso escuchar una canción cristiana herética, es decir, distorsionada, con mala doctrina. Es más peligroso eso que escuchar una canción secular, que es de frente secular. Y dice, pues las canciones seculares se toman como lo que son, vanas. Las canciones seculares se toman como vanas, es decir, no le prestamos atención porque son canciones del mundo, son canciones mundanas. Pero las que se presentan como canciones cristianas, si no hay un discernimiento, se toman como verdad. Es decir, si no tenemos un discernimiento afinado para deducir las letras de las canciones, el mensaje de las canciones, entonces esto se toma como verdad, como si es una canción de Dios que está edificando al cuerpo de Cristo, que está exaltando a Dios, pero en sí es una canción herética. Y si no hay un discernimiento, se toma como verdad e influye en nuestro espíritu y entendimiento teológico. Es decir, las canciones que tienen mala doctrina, que tienen un fundamento distorsionado acerca del amor de Dios, acerca de la justicia de Dios, acerca de la ira de Dios, de su santidad, son más peligrosas para el creyente porque están quizás moldeadas o están presentadas como canciones cristianas, mientras que las canciones del mundo, uno dice, bueno, esas son mundanas, yo no escucho eso. Pero este tipo de canciones son aceptadas por muchas personas y esto hace daño, esto no hace bien.
Y Farruko debe estar dentro del grupo de personas que adoran correctamente al Señor, dentro del grupo de personas que son verdaderos adoradores del Padre. Ahora bien, sé que es complejo y es bastante difícil no decirlo, pero yo sí creo que Farruko debe darse un tiempo para, como dije, ser discipulado, ser atendido, crecer en la fe, ordenar su vida, un tiempo para que los contratos con esas disqueras, todo eso, él pueda ordenar y ya tendrá que hacerlo con sus abogados. La vida cristiana no es fácil y ese es el hecho, tomar su cruz, tomar la cruz de cada uno y seguir a Cristo, negar a nuestros familiares, es decir, tener a Cristo en primer lugar por encima de las posesiones, por encima de las dificultades, eso no es fácil, pero solo un cristiano dispuesto a sujetarse al Señor, a ser obediente radicalmente al Señor, a ser un discípulo dispuesto a obedecer al Señor, aunque eso te cueste la vida, tu comodidad y dinero, todo eso solo puede venir de un corazón humilde que desea obedecer a Dios y vivir bajo su temor y vivir como esa persona que le da el primer lugar al Señor. Y se dice fácil, darle el primer lugar al Señor, pero eso implica un estilo de vida, eso implica una acción radical y un sacrificio total para adaptarnos a esa nueva etapa de vida. Y Farruko tiene que adaptarse a su nueva etapa de vida luego de haber sido discipulado y con el favor de Dios haber verificado, haber su iglesia o su pastor o las personas que le predicaron haber analizado y verificado su conversión. Y no es cuestión de desconfiar de él, no es cuestión de tenerlo como un falso creyente, sino es una cuestión de mandato, una cuestión de observar. Dice la palabra que debemos probar los espíritus y cuando se refiere a probar los espíritus se refiere a probar el mensaje de las personas, qué es lo que están predicando. Y el mismo Cristo habló de que debemos juzgar con justo juicio. Obviamente, Mateo 7 dice que no se debe juzgar, ¿no? Pero ahí Cristo no está hablando de que no se debe hacer juicio, sino que no se debe juzgar torcidamente, porque ya previamente el Señor Jesucristo en el contexto anterior viene hablando de que no hay que entregar perlas a los cerdos, es decir, no hay que enviar un mensaje, más bien compartir las buenas nuevas, el aspecto espiritual con personas que no lo van a valorar. Ese es el contexto anterior, así que el posterior está diciendo no juzguen, pero torcidamente, no coloquen, no quieran quitarle la viga al hermano que tienen con un clavo, no le quieran quitar la paja al hermano, a su hermano con una viga que tienes aquí que no te permite ver. Eso es lo que está diciendo. Pero Juan 7:24 nos dice que debemos juzgar con justo juicio, con un juicio apegado a la justicia y no un juicio torcido, que es lo que hacían los fariseos en ese tiempo, según Mateo 7. Entonces, y posteriormente a Juan 7:24 viene el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Y en este episodio la mujer sorprendida en adulterio es juzgada injustamente. El Señor ya viene diciendo, Juan viene narrando juzgar con justo juicio. Y entonces la mujer es juzgada injustamente, porque si ella es sorprendida en adulterio, ¿dónde carrizo está el hombre? El hombre también tenía que ser llevado para ser apedreado. El hombre también tenía que ser entregado para ser juzgado, porque era adulterio, ya no estaba sola, ya estaba con otro hombre. Entonces, ese juicio era injusto. Ahora bien, a donde quiero llegar al punto es, en el caso de Farruko, en el caso de su conversión, debe ser analizada con cuidado, con calma, amándolo a él, con el fin de amarlo a él, con el fin más bien de preocuparse por su situación espiritual, porque si a mí me diera igual su situación espiritual, bueno, sí, ya hizo su decisión de fe, ya eso está listo, ya, ingrésalo como miembro a la iglesia, entrégale ahí para que sea adorador del ministerio y listo, vamos de una vez. No, porque eso no es amor, eso es simplemente utilizar a la persona que tiene su popularidad, que tiene su plataforma, que es conocido mundialmente, utilizarlo de cierta forma para promocionar el cristianismo, para que otros artistas hagan colaboraciones y todo esto, pero no es sano. Él debe pasar un tiempo de discipulado, un tiempo de atención pastoral, un tiempo en el que que oren por él, un tiempo que le enseñen literalmente a orar con el fundamento de la palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, con el modelo de la oración, un tiempo que le enseñen a hacer su devocional, a buscar del Señor a diario, a leer la Biblia, e incluso a interpretar la Biblia también, porque puede tomar situaciones en las que él no entiende un pasaje bíblico y le pasa como el etíope cuando Felipe se lo encontró y dice, y el Felipe le dice, entiende lo que está leyendo, y el etíope, bueno, si nadie me lo explica no lo voy a entender. Y eso es lo que pasa, porque el etíope no estaba en ese proceso de creer, de acercarse, de buscar del Señor, pero no entendía la escritura. Así que
el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Escritura, y el Espíritu Santo, a través también de la hermenéutica, a través del estudio exegético, podemos entender la Escritura. Así que también Farruko debe ser instruido para que poco a poco, de forma paulatina y de forma quizás secuencial, pueda entender la Escritura y pueda empezar a escribir canciones bíblicas, canciones fundamentadas. No estoy hablando de que tiene que cantar himnos, hermano, no está diciendo que tiene que obligado a cantar himnos. No, aunque los himnos no son malos, es decir, no, los himnos, desde mi punto de vista, espiritualmente, nos ayudan a acercarnos a Dios, la melodía, la letra sobre todo, nos ayudan. De hecho, hace tiempo atrás, antes de preparar una enseñanza en la iglesia, yo escuchaba himnos antes, mientras preparaba el bosquejo, mientras oraba, y los himnos me ayudaban, en mi caso específico. Ahora, no estoy diciendo que Farruko tiene que cantar himnos, estoy diciendo que la letra, que cante su género, que cante si va a grabar con Redimidos, con otros cantantes, debe grabar y también promocionarse y como cantante cristiano, pero posterior al tiempo de discipulado. Y sé que he hecho mucho énfasis en el discipulado como tal, sé que he hecho mucho énfasis en ese aspecto, pero es necesario. Un discipulado errado, un discipulado desviado, un discipulado incorrecto, no va a dejar buenos frutos de creyentes bíblicos, no va a dejar buenos frutos de discípulos de Cristo. De hecho, puede hasta dejar falsas conversiones, puede hacer que pasen falsas conversiones hacia la membresía de una iglesia, y eso no es lo que se quiere. Se quiere que Farruko vaya a una iglesia, se congregue, forme parte de su iglesia, bendiga su iglesia, sirva y poco a poco vaya creciendo. Y sí, con el favor de Dios pueda seguir grabando y pueda ser un cantante cristiano para la gloria de Dios, y sea más bien humilde, porque dice la palabra que cuando nos humillamos el Señor nos exalta, y Él pueda contar su testimonio. Es algo bastante válido, es algo noble, es algo que puede hacerlo, no es pecado, no hay ninguna falta en ese aspecto. Así que pienso que sí, debe esperar su tiempo y luego empezar a grabar, ser paciente y humilde. Y los que lo rodean entender eso, no utilizarlo como marketing, utilizarlo como trofeo, utilizarlo para llenar estadios, utilizarlo aquí, vamos para allá, y como si fuera una especie no sé, de algo llamativo, como una especie de espectáculo, de circo, no. Sino entender que es una persona que ha pasado su proceso, él mismo lo dijo, pero que necesita la atención pastoral y necesita ser tratado con la palabra, en amor, recibir la leche espiritual y todo eso. Y bueno, básicamente esa sería, según mi opinión, la nueva etapa en la que se enfrenta Farruko, ¿no? Esperemos con el favor del Señor. Si, bueno, debe renunciar a sus contratos y todo eso, él debe evaluarlo a la luz de la Escritura, a la luz de colocar en primer lugar al Señor, a Cristo. Y bueno, es un camino complejo. Eso es lo que pasa cuando más se enloda a alguien en el pecado, cuando alguien más se amarra al mundo, luego de que el Señor lo salva, y ciertamente el Señor lo regenera, el Señor lo hace una nueva criatura. Ahora él debe lidiar con las consecuencias de su pecado, con las consecuencias de sus acciones, pero tiene al Señor Jesucristo, tiene al Espíritu Santo y al Padre allí con él para ayudarle a seguir adelante. Así que oremos por Farruko. Pienso que eso es lo que debemos hacer. Más que decir si es real, si es verdadera su conversión, que no es verdadera, si está mintiendo, está buscando rating. Si está haciendo eso, está mintiendo, está buscando rating, está buscando público cristiano, y la gente también que no evalúa y se cree todo, bueno, también es una situación en la que él le va a acarrear juicio de Dios, en la que está jugando con cosas que no debe jugar. Pero yo no creo eso, quiero creer de que él se convirtió, de que ha nacido de nuevo, que necesita ser enseñado, que va a crecer en la fe con el favor del Señor. Queremos creer todo eso. Y bueno, pienso que lo que debemos hacer por él es orar, es pedir por él al Señor, que él sea cuidándolo, ayudándolo a luchar con su pecado, ayudándolo a ordenar su vida, porque la va a tener que ordenar. Y eso quizás cueste dinero, le va a costar oportunidades de disquera, de trabajo. Por ahí la gente dice, no, pagué para ver a Farruko, no para ver a un predicador. Y eso es el desastre que estamos viviendo. Llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo. Prefieren a alguien que cante basura, que cante contra los valores, que cante en contra del matrimonio. Porque cuando tú cantas de que voy a estar con una, voy a estar con otra, y que felices los cuatro y todo eso, estás cantando en contra de la familia, porque no valoras el matrimonio, no valoras
la familia, no valoras la fidelidad conyugal que debe existir entre un esposo y una esposa, no valoras nada de eso, te da igual, porque lo que quieres es vender. Entonces todo eso son cosas que para este mundo de desorden es algo normal. Pero cuando alguien se convierte y quiere vivir para la gloria de Dios es un fanático. Entonces eso es lo que vivimos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Hay un perfil en Facebook que se llama Cristiano Conservador, lo cual este hermano lo recomiendo total y 100%. Él publicó hace poco, hace como casi un mes, si no estoy mal, y colocó en una de sus publicaciones, la verdad es un insulto en el mundo de las mentiras. Es decir, la verdad es un insulto en el mundo de las mentiras. Ahora bien, en este mundo en el que se camina en contra de la palabra del Señor, que camina a espaldas del Señor, podemos darnos cuenta que por desgracia prefieren un cantante secular que lance basura, no importa que cante a favor de la drogadicción, que cante a favor de la promiscuidad, que cante antivalores, prefieren eso antes que cante los preceptos del Señor y cante a favor de la vida, a favor de la familia. Y por desgracia ese es el mundo que estamos viviendo, un mundo al revés. Pero bueno, para eso estamos la iglesia del Señor, para eso está el pueblo de Dios, para hacer sal y luz en medio de las tinieblas, en medio de la carne, en medio de un mundo que por desgracia se degrada cada vez más. Pero bueno, esperemos que Farruko también pueda formar parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia bíblica centrada en la que pueda ser sal y luz en ese mundo tan perdido que está de los cantantes de trap y todo eso, en ese mundo tan difícil. Muchos de esos cantantes se drogan, fuman en los videos sin ninguna pena. Los videos que hace 15 años eran pornografía o que eran más bien literalmente algo prohibido, hoy día es algo explícito, algo secular en el que la persona puede ir a verla a YouTube y eso no tiene censura. Pero un video, como me pasó a mí, el video no tiene muchas visitas, pero un video que hice acerca de una marcha de feministas que hubo en Caracas en el último trimestre del año, tiene una notificación en la que dice que este contenido es apto para mayores de 18. Entonces, solo es apto para mayores de 18, pero videos de Cardi B, de todos estos, de Bad Bunny, Anuel, todas estas cantantes donde aparecen mujeres semidesnudas y todo eso, esos videos están al acceso de los chamos, de los niños, y lo pueden ver sin ningún problema, y eso no es nada malo, ¿verdad? Entonces, vivimos en el mundo quizás al revés, pero para eso está la iglesia. Y la iglesia debe mantenerse firme, predicando los valores del Señor. El pastor Juan Manuel Vaz también hablaba de esto y decía, debemos predicar como Noé, aunque nadie nos escuche, y debemos predicar como Juan el Bautista, aunque nos corten la cabeza. Y seguiremos adelante predicando el evangelio de Cristo para que no solo Farruko, sino otros cantantes también puedan venir a los pies de Cristo y puedan arrepentirse de sus pecados y ser verdaderos creyentes, y no solo creyentes y quedarse ahí en stand-by, sino ser discípulos de Cristo que proclamen su evangelio, que proclamen su verdad. Así que bueno, hermanos, espero que les haya gustado el video. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura en YouTube y recuerden seguirnos también en Siempre Escritura en Facebook. Un saludo, hermanos, Dios les bendiga.